Bueno, continuamos aquí en el podcast con el expresidente Alfonso Portillo. Estábamos conversando la última vez sobre la situación actual que afrontamos en Guatemala y abordábamos diferentes temas como por ejemplo la crisis política, la crisis económica, la crisis social, una valoración del gobierno actual y hablábamos de la inminente necesidad de reformar la ley electoral y de partidos políticos. Y justamente estábamos hablando de la representación. Y estábamos diciendo que atraviesa una crisis la representación de los que son electos en puestos de elección popular y que llegan a las distintas instituciones, sea Congreso de la República, sea corporaciones municipales o sea el binomio presidencial, el presidente y vicepresidente. Y vemos cómo hay un sentimiento de hartazgo y un sentimiento de enojo de parte de la gente. Y vemos cómo el pueblo guatemalteco, el ciudadano de a pie, el comerciante que está en la economía informal, el guatemalteco que con mucho esfuerzo sale todos los días a ganarse el pan de manera honrada, que tiene que soportar 3, 4 horas de tráfico, que se levanta muy temprano a las 3 de la mañana y que llega muy tarde a su casa y que no tiene tiempo para compartir en familia. Entre tantas otras situaciones que atravesamos, presidente, estábamos hablando de la representación. Entonces, ¿usted cómo cree que esa reforma electoral, político-electoral, debería de ir para que superemos esta crisis de representación y entonces la gente pueda confiar y se pueda sentir animada y exista un mejor ambiente para las próximas elecciones? Yo sé que ahorita pues es imposible poder aprobar una reforma electoral, pero es necesario ponerlo sobre la mesa, debatir sobre esto, hablar sobre esto, porque lo que no se dice no existe. Y es lo que le conviene al sistema y es lo que le conviene a los políticos corruptos, que no hablemos de esto. Pero ¿usted cómo cree que podríamos ir solventando esta crisis de representación que estamos atravesando, presidente? Bueno, lo primero es que hay que entrarle seriamente a la reforma electoral, por lo menos de la ley electoral y de partidos políticos. Yo no sé si me equivoco, me corregís, pero hace poco hubo una propuesta, no sé de quién, en el Congreso, para agilizar la emisión de pasaportes a los trabajadores migrantes en Estados Unidos. De los 160 diputados votaron 26. ¿A quién representa este Congreso? Pero ahí los ves viajando a visitar migrantes, a hacer gran escándalo por nombrar a Conamigua. Y nadie se preocupa realmente por la condición cotidiana que viven los trabajadores migrantes. Eso te demuestra que este Congreso no representa al pueblo de Guatemala. De 160 diputados, 26 votaron para que se agilizaran o algo que tenga que ver con los pasaportes. O que se imprimieran pasaportes para extenderlos en Estados Unidos. No hay representación, pero no hay representación porque la ley lo permite. Por ejemplo, ¿a quién representa el Estado Nacional? A nadie. Una lista de más de 30 diputados que el pueblo vota por el color de la papeleta y por el partido que tiene preferencia, pero no sabe quiénes son los diputados, porque no hay aquella cercanía ni aquella representación del candidato por el que va a votar y sus intereses. Entonces, la ley electoral tiene que entrarle, se le tiene que entrar en serio. Hay que acabar con los listados nacionales. Y lo que tú dijiste, distritos pequeños o subdistritos. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que el candidato sea conocido por la población, que el candidato pueda rendir cuentas y que el candidato pueda ser más eficiente en su trabajo y más fiscalizable en su trabajo en el Congreso. Que le pueda reclamar. Si un diputado, por ejemplo, representa un distrito en Huehuetenango y vota una ley que afecta a la población que él representa, va a tener problemas, porque lo van a tener cerca, lo van a tener más visible y más influenciable. Hay un ejemplo que yo siempre pongo, creo que alguna vez me lo escuchaste. John McCain, senador norteamericano, héroe de guerra, tipazo. Estuvo preso en Vietnam durante muchos años, republicano,
le dio cáncer en el cerebro, un tumor cerebral cancerígeno. Lo operaron. Y a los 7 días de haberlo operado, se iba a votar en el Senado el desaparecer o el que permaneciera el Obamacare, el programa del Seguro Social Popular. Salió del hospital con espadadrapos en la frente. Fue al Congreso, fue al Senado. Dio un discurso de 15 minutos. Votó en contra de que se cancelara el Obamacare y se retiró a su casa a morirse. Cuando venía saliendo del Senado, una periodista le preguntó: señor senador, usted votó en contra de su partido y de su presidente, porque la propuesta de cancelar el Obamacare era de Trump. Y la respuesta es genial, porque nos evidencia y nos representa exactamente lo que es la representatividad. Digo, se equivoca. Yo no voté ni contra mi presidente ni contra mi partido. Yo voté por los que me eligieron senador, porque la mayoría pertenecen al programa de Obamacare. Si yo voto en contra, no vuelvo a ser senador. Esa es representación. Pero aquí, ¿qué diputado va a rendir cuentas cuando, por ejemplo, de hecho existen subdistritos? Porque en Huehuetenango, como tú sabes, Luis, hay diputados que tienen 25 años siendo diputados, solo ganando en 3 municipios. Sí. Solo trabajan 3 municipios y saben que con la cantidad de votos que obtienen en esos 3 municipios son electos diputados. Entonces, en la práctica, ¿pero qué es lo que pasa? Hay que ponerle competencia a esos caciques locales, a esos caciques que controlan 3, 4 municipios. Hay que ponerles competencia. Entonces hay que reformar los listados. Hay que crear los distritos pequeños. Hay que ver cómo se revisa y establece un financiamiento que sea parejo para todos, o que por lo menos que no sea tan desigual. Hay que cambiar las funciones del Tribunal Supremo Electoral. Necesitamos hacer muchos cambios en la ley electoral, pero la clase política no se quiere hacer el harakiri, porque sabe que si abre el sistema y hay más competencia, tiene menos posibilidades de ser reelecto. Entonces, eso es muy importante que lo hayamos tocado, la representación política. Si queremos hacer reformas en el país, para ponerte un ejemplo, la ley de competencia. ¿Por qué no sale la ley de competencia? Porque están financiados los diputados por el sector privado para que no salga la ley de competencia. Y son tan descarados en el sector privado que hacen una reunión de ENADE, invitan a los diputados recién electos, ahí tuviste tú, para que un expositor del Centro de Investigación de la Economía Nacional les diga que no se preocupen por la ley de competencia, que Guatemala no la necesita. ¿Qué mayor descaro cuando todos los países de América Latina, con excepción de Guatemala y Cuba, no tienen ley de competencia? De hecho, ya se estaba discutiendo una ley de competencia en el Congreso desde a principios de esta legislatura, y recuerdo yo que el año pasado lo que hicieron, ya iban en primero o segundo debate, y lo que hicieron el año pasado fue que regresaron la iniciativa de ley a la comisión para que la Comisión de Economía volviera a emitir un dictamen. Y en ese juego se mantienen. Y así se mantienen. Entonces avanza un poco, avanza 2 pasos, pero retrocede 10. Así es. Y en qué cabeza cabe que la ley de competencia no es necesaria. Es solo a quienes se benefician de los privilegios económicos que tienen actualmente, de los monopolios, de las grandes empresas que por décadas han estado teniendo estos beneficios o estos privilegios, pues no les conviene que se emita o que se decrete una ley de competencia. Pero lamentablemente al guatemalteco de a pie, al que gana el salario mínimo o menos del salario mínimo, que sabe que con una ley de competencia podría en Guatemala abrirse el mercado y tener productos, una sana competencia donde los precios pudieran ser más bajos, pero la calidad de los productos pudiera ser mejor, a ese guatemalteco, ¿quién lo defiende en el Congreso? Bueno, los que votamos en contra de que se regresara a dictamen a la comisión. Yo voté en contra porque yo sí soy consciente de la necesidad de una ley de competencia en el país. Hablando de la agenda legislativa, yo podría contarle sobre muchos casos que hemos pasado en esta legislatura y de iniciativas de ley a las cuales yo me he opuesto rotundamente porque no son beneficiosas para el pueblo guatemalteco, sino que al contrario lo que buscan es debilitar la institucionalidad pública. Pero creo que eso lo vamos a abordar ya en unos momentos. Presidente,
¿Cómo era su relación con los distintos actores cuando usted ejerció el gobierno? Cuando usted ostentó la presidencia de la República, se habla mucho de las presiones y creo que hay formas de presionar. En el Congreso de la República, por ejemplo, yo le cuento que hace 2 años, el 19 de octubre, estábamos convocados a sesión plenaria. Yo bajo porque siempre cumplo con mi obligación de asistir al pleno porque para eso fui elegido como diputado. Y en eso empiezo a escuchar una turba que venía. Y cuando sentimos, en cuestión de 30 minutos, estaba rodeado el Congreso por más o menos 10,000 personas. Eran exmilitares que gobierno tras gobierno les han venido ofreciendo pagos y el presidente actual, el presidente Yamatei, se había comprometido con ellos que iba a hacer una ley, que él iba a promulgar, que iba a trabajar con su bancada en el Congreso una ley para poder descumplir, lo cual no ha hecho hasta el día de hoy. Y entonces iban enardecidos con galones llenos de gasolina, con guaype, con machetes, con palos, con piedras. La cuestión es que en aproximadamente 1 hora derribaron el portón del Congreso y se metieron. En el parqueo del Congreso estallaron 3 carros, los incendiaron, estallaron 5 motocicletas, las quemaron oficinas completas. Y adentro del hemiciclo parlamentario no solo habíamos como 12 diputados, había también todo el personal de apoyo legislativo y el personal técnico del Congreso, dentro de las cuales habían mujeres, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas. Y entonces ese fue un mecanismo de presión violento que bajo ninguna circunstancia debió darse y que no debería de existir ese tipo de violencia, pero fue un mecanismo de presión que este sector de exmilitares estaba usando para obligar al presidente de la República a que su bancada en el Congreso promoviera y aprobara esa ley que él, durante su campaña, había dicho que iba a hacer y que no lo ha hecho y que no les ha cumplido. ¿Y por qué? Porque es un gran mentiroso. Y entonces cito este ejemplo porque lo viví además y porque ahí estuve y porque sí se sintió la presión, fue noticia internacional. Y en su gobierno, ¿qué tipo de presiones vivió con los diferentes sectores o actores? ¿Usted se sintió acorralado en algún momento? ¿O qué costos tuvo ciertas decisiones que usted tomó? Como por ejemplo cuando la importación del pollo o el tema del azúcar o todas esas medidas por las cuales usted es muy recordado hasta la actualidad. Mira, antes de contestar tu pregunta central que hiciste, puede quedar en el ambiente quien nos escucha hoy. ¿Por qué insisto yo y por qué insistes tú en que la reforma política es importante? Y yo quiero mencionarlo para que quede claro en quienes nos escuchan, porque de lo que se trata es de que hablemos con la verdad y que la gente se documente y se informe. ¿Por qué es tan importante la reforma política? Porque si no pasa la reforma política, Luis, no pasa ninguna reforma de otra naturaleza. No pasa la ley de servicio civil, no pasa la ley de competencia, no pasa la ley de aguas, no pasa la ley de no pasa ninguna ley. ¿Por qué? Porque la ley permite que haya esta representación de sectores reales de poder en el Congreso y no sectores que representen a la población. Entonces, por eso es importante que la lucha que estamos haciendo por llegar al Congreso, ¿tú crees que a mis 72 años tengo energía y el ánimo para estar en el Congreso? Bueno, si es lo que me toca, y si me tengo que morir sentado en una curul, me voy a morir sentado en una curul. Pero la obligación de nosotros es llegar al poder más importante, al poder soberano, para hacer los cambios que Guatemala necesita. Si no hay reforma política, ¿tú crees que esta clase política que está en el Congreso va a hacer alguna reforma? Si ni siquiera aprueban los pasaportes, les costó aprobarlo la subvención a las parteras. Es una insensibilidad total la que hay en este Congreso. Entonces, solo cambiando el Congreso podemos entrar y discutir otras reformas que tienen que ver con la reforma, la de las comisiones de postulación. Totalmente. El Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas. Tenemos que fortalecer las instituciones dotándolas de plena autonomía e independencia del Poder Ejecutivo. Y eso es lo que se rompió hoy y lo que está en crisis. Sin ir tan lejos, presidente, ahí haciendo una acotación es la deuda con la Constitución Política de la República desde 1986 de la Ley de Aguas. Y hablo de esto porque
ahora en la pandemia vimos que el líquido vital tiene ese nombre no por casualidad, sino porque en realidad el agua es necesaria para todo. Y cuando estábamos atravesando la pandemia, vimos cómo el agua era esencial para podernos lavar las manos, para guardar las medidas de higiene. Y en Guatemala estamos atravesando una crisis con el agua. ¿Por qué? Bueno, primero porque hay municipalidades que no gestionan bien, no administran bien el recurso hídrico. Y en segundo lugar, primordialmente porque no se ha aprobado en el Congreso de la República la ley de aguas. Pasa lo mismo que con la ley de competencia. Casi todos los países de Latinoamérica y del mundo tienen una ley de aguas. Y Guatemala es la excepción. Aquí no tenemos una ley de aguas. Entonces, como hay ciertos sectores que se oponen y que se confrontan y que no quieren perder sus privilegios, pues hacen movidas en el Congreso para que esa ley de aguas no sea aprobada. El sistema judicial. Estamos atravesando una crisis judicial. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de las Cortes de Apelaciones debieron ser cambiados hace 3 años. Entonces, nuevamente se está incumpliendo lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Se están vulnerando principios constitucionales de la Carta Magna que nos rige. Entonces, ¿en dónde vamos a parar? ¿A dónde va a continuar esto? ¿Qué más podemos esperar? Porque si se están violando los principios, si se está violando la norma constitucional, el mensaje que se está enviando a la población es que aquí cada quien puede hacer lo que quiera, que no pasa nada y que no van a haber consecuencias para el que viole la ley. Yo creo que eso es lo más grave que podría llegar a pasar y sobre todo para la juventud, presidente, porque los jóvenes tienen apatía justamente por este tipo de situaciones. Aunque llega un momento de hartazgo peligroso, si llega un momento y un límite en la que se pierde la paciencia, cualquier cosa puede pasar. Me preguntabas tú sobre las presiones y mi relación con algunas partes del sector privado. A mí me preguntaba, te lo voy a contestar con una anécdota. A ver. Que pocas veces, creo que nunca he contado en un medio de comunicación. No sé si fue el primer año o empezando el segundo año de gobierno. Alguien me dijo que el expresidente Arana Osorio quería saludarme, quería ir a manifestarme sus respetos, pero que andaba en silla de ruedas y que había que preparar la logística para que llegara. Y entonces al intermediario le dije yo, dígale al general Arana, al expresidente Arana, que yo voy a su casa. Yo voy a llevar una botella de vino y me la quiero tomar con él. A pesar de que estuvimos en bandos contrarios, yo me tuve que ir durante su gobierno al exilio en México. Pero era expresidente, había que guardarle las consideraciones y los respetos que implica la institucionalidad de un país. Lo interesante fue el diálogo. Fue un diálogo para escribirlo. Y lo quiero escribir porque quede para las próximas generaciones. Platicamos cosas de familia. Conocí a mi mamá. Le había ofrecido la diputación a mi mamá por Zacapa cuando él fue candidato. Mi mamá le dijo que no podía ir con el MLN. Todo eso lo platicamos y yo lo sabía porque mi madre me lo había contado. Y él estaba sorprendido de que yo estaba enterado de todas esas cosas. Mire, me dijo, quiero aprovechar porque no sé cuándo voy a volver a ver. Yo ya estoy en mis últimos años, no sé si lo voy a volver a ver. Quiero aprovechar para algunas preguntas que me tienen intrigado. Él, presidente, le dijo, con toda confianza. No se vaya a ofender, me dijo. No, no me ofendo, presidente, le dijo. Mire, me dijo, me tiene intrigado varias cosas. Ahora que ya me explicó, hijo de quién es, dónde estudió, qué fue su papá, que fue diputado de Armex, ya entiendo su política, ya entiendo su línea política. Pero la pregunta que le quiero hacer es, ¿usted cree que yo fui un presidente fuerte? Sí, le digo, sí fue fuerte. Sí, me dijo, fui fuerte. Conmigo no se movía qué universidad, prensa, partidos, sindicatos. Yo tenía el control. Lo reconozco, presidente. Y reconoce, por otra parte, me dijo, que usted es un presidente débil. Sí, soy un presidente débil. Porque mire, por ejemplo, el editorial de hoy, ese día
Prensa Libre había sacado un editorial en que mencionaban a mi hija de días de nacida. Increíble. Siglo XXI fue. Días de nacida, le pedían a Gabriela, mi hija, que había nacido hija de un mentiroso. Ese fue el editorial. Siendo presidente yo. Porque si no, mire el editorial de hoy, me dijo. A mí no me sacan un editorial de esos. Sí le dije, los tiempos han cambiado, presidente. Hoy tenemos que ser tolerantes. Hoy la democracia, hoy la vocación democrática significa que si la democracia nos perjudica, no importa. Es parte de la democracia. Y que el hombre verdaderamente democrático tiene que pagar los costos, aunque le sean adversos, más adelante. Me gusta eso, me dijo. Ahora viene la pregunta clave, me dijo. Yo no solo quise importar, sino poner una fábrica de cemento, de cerveza, importar azúcar. Todo lo que usted ha hecho, yo lo quise hacer. La pregunta es, ¿por qué yo, siendo un presidente fuerte, no pude hacer eso? Y usted, el presidente débil, ha hecho todo esto que yo estoy mencionando. Mira qué pregunta. Y entonces me quedo yo en silencio un poco y le digo, yo le tengo la respuesta, le digo. ¿Cuál es? Está emocionado él. Yo no ceno con ellos. Se echó para atrás de su silla. ¿Cómo? Me dijo. Yo no ceno con ellos. Yo no ceno con los dueños del país. ¿Quiere que le explique? No, me dijo. Ya entendí. Yo sí cenaba con ellos, claro. Usted gobernó con ellos. Ellos le pusieron su gabinete. Ellos le pusieron su ministro de Economía, su ministro de Finanzas, su ministro de Agricultura. Toda la política era para beneficio de ellos. Y usted creía que era para beneficio del país. En cambio, yo no tenía compromiso con ellos. Yo no ceno con ellos. Y las políticas que decido, las decido pensando en la gente y no pensando en ellos. Por eso traje azúcar de Cuba, le digo. Por eso abrí el contingente de importación de pollo. Por eso el cemento traje de México. Por eso todos los productos. Porque yo no trabajé para ellos. Interesante la anécdota. Porque al final, cuando nos despedimos, me dijo, yo quisiera poder pararme para darle un abrazo. Entonces yo le dije, usted no se puede parar, pero yo me puedo agachar. Y me agaché y le di un abrazo. Y me dijo, este viejo achacoso, con su bastón el día domingo, salió a votar. Y votó por Portillo. Y no se arrepiente. Se le humedecieron los ojos a mí también. Mira, qué diálogo. Qué diálogo, qué anécdota. Qué anécdota. Y le dije yo, general, de cualquier gente hubiera esperado que me dijera que había votado por mí. Menos de usted. Yo voté por usted y no me arrepiento. Y no sabe lo que le agradezco que me haya venido a ver. Mira qué anécdota más hermosa. Es la dependencia. Lo que te habla es, los que lo llevan al poder a uno financiado, tienes que pagar el financiamiento. No hay nada gratis, no hay comida gratis. No hay almuerzo gratis, como gratis. Diría el dicho, ¿verdad? Exactamente. Y tarde que temprano se la cobran. Entonces, el gran problema que tenemos hoy de la política es que todo depende del financiamiento y tienen que pagar los favores. ¿Quién no sabe que muchos candidatos presidenciales, y si hay algún día que decir los nombres, hay que decirlos, Luis, porque el pueblo ya está cansado que se debe con mentiras y con pajas, han vendido las candidaturas a diputados, la mayoría de partidos. Y hay partidos que saben que no van a llegar, pero venden solo por hacer negocio. Entonces, un diputado que tiene que comprar una candidatura en 4 millones, tiene que pagarla. Sí, pues va a llegar al Congreso no a legislar en beneficio de la gente, sino a ver cómo recupera esos 4 millones. Y no solo los 4 millones, sino cómo le saca ganancia encima de, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que yo me acuerdo cuando yo fui diputado. Yo fui diputado año y medio de los depurables que salieron de la democracia cristiana, que tuvieron que retirarse del Congreso, y yo entré año y medio. No te imaginas el debate que había en ese Congreso, Luis. Para empezar, mira a quienes se integraban en el Congreso. Solo para mencionarte 7 gentes. Jorge Skinner Klee, Francisco Villagrán Kramer, Francisco Reyes López, General Ríos Montt, Arturo Soto Aguirre, Lizardo Sosa, Gabriel Orellana. Mira qué eminencias. Todos desde el punto de vista, cada quien desde su punto de vista. Pero había debate en ese Congreso. Ese Congreso de año y medio fue una escuela para mí. Por eso yo te felicito que estés en el Congreso. El Congreso tiene que ser tu escuela.
y porque tú empezaste una carrera política limpia y la has mantenido limpia. Y creo que así tienes que mantenerte, pensando en defender siempre los intereses del país. ¿Es bueno para el país o es malo para el país? Justamente no comprometer los principios, los valores y sobre todo las convicciones que lo llevan a uno a estar en política, ¿verdad, presidente? Porque es una escuela de vida el Congreso. Vive a uno a diario ahí decepciones, emociones. Al final la política es apasionante. Y vive mucha frustración, quizás le podría decir yo uno, porque como usted lo exponía hace un momento, en el Congreso se manejan cifras. Y cuando hablo de cifras no me refiero a dinero, sino que me refiero a cantidad de votos. Y las leyes en el país pasan, si son con mayoría absoluta, con 81 votos, y si es con mayoría calificada, con 107, de 160 diputados que somos actualmente. Entonces... Antes quería decir una cosa, antes de que se me olvide, disculpa que te interrumpa. Cuando yo me enteré de fuente directa, no de chismes, de fuente directa, de gente que trabajaba con la persona que voy a mencionar, cuando Manuel Valdizón llegó a la presidencia de la Comisión de Finanzas del Congreso y la pervirtió como nadie la ha pervertido en la historia de Guatemala. La comisión repartía obra pública antes de aprobar el dictamen favorable para el presupuesto. Quien corrompió, desnaturalizó, destruyó y vulgarizó la Comisión de Finanzas Públicas se llama Manuel Valdizón. Ellos repartían obra. Entonces, imagínate, cuando yo vi esto y me contaron los datos y cómo repartía y dónde le entregaban el dinero, para que en el dictamen ya fuera dedicada a la empresa que iba a hacer la obra, yo dije, el Congreso tocó piso. El Congreso tocó fondo y tenemos el peor Congreso de la historia. Este es peor, porque este es el Congreso que más se ha vendido. Hay diputados que se dan el lujo de decir que en el año les fue bien porque sacaron 15 millones de quetzales. Este Poder Ejecutivo, y lo digo sin ningún temor al presidente de la República porque soy un ciudadano que tiene derecho a hablar con la verdad. El que ha pervertido de manera más profunda, de manera más vergonzante, la función del Congreso de la República se llama Alejandro Yamatei. Y eso va a pasar a la historia. Todo es dinero, hasta lo más insignificante es dinero en el Congreso. Y diputados como tú han estado limpios, se han mantenido al margen, no se han prestado a esa manipulación ni a esa vergonzosa actitud ante la nación. Sí, hay que decirlo con señas, puntos, letras, como corresponde, porque es lo que usted dice. La gente lo que quiere es que pues, se les hable con la verdad, con honestidad, con transparencia. Y sobre todo también creo, presidente, que es importante responsabilizar a los que han estado fraguando todo este sistema y a los que están detrás de toda esta debacle que estamos viviendo actualmente en Guatemala. Y usted ya lo dijo, uno de los grandes responsables es Alejandro Yamatei. Y no porque lo estemos diciendo nosotros, sino porque las mismas decisiones y acciones del gobierno lo demuestran y se les respeta porque tiene una investidura. Así es. Pero eso no quiere decir que no podamos decir las cosas. Así es. Hay que decirle al pueblo, una de las grandes obligaciones de la política, más en estos tiempos que en ningún otro, es hablar con la verdad, Luis. Viendo cómo está la situación y la crisis de los partidos políticos y de la crisis de legitimidad, ¿es factible llegar a un gran acuerdo nacional y a una agenda de país? En realidad en Guatemala podemos aspirar a construir ese acuerdo, a plantearlo y a poder establecer esa ruta. ¿Usted cree que todavía se puede, todavía estamos en un punto rescatable donde ese encuentro de país o donde esa agenda común puede sacar a Guatemala adelante? ¿Usted cree que podría existir voluntad todavía? Yo lo veo muy pesimista. Creo que no hay condiciones. Y creo que una de las razones fundamentales es la ceguera de las élites económicas del país. Luis, si tú revisas el crecimiento y desarrollo económico de muchas naciones, se hizo porque hubo un pacto, hubo un acuerdo entre las élites económicas y el gobierno para hacer un proyecto en común. Aquí solo hay un proyecto común para saquear. Durante mi gobierno yo saqué 37,000 noticias negativas de corrupción.
El sector privado yo no tenía oposición en los partidos porque tenía mayoría absoluta en el Congreso. Mi oposición era el CACIF. ¿Por qué se ha callado el CACIF hoy? ¿Por qué está en silencio? ¿Por qué no ha dicho esta boca es mía? ¿Por qué no ha defendido los intereses nacionales? También lo va a pagar el CACIF. El CACIF ha caído en credibilidad como no se imaginan, ni se imaginan ellos. La gente ya no los cree, los ven como enemigos del país. Y hoy se hicieron de la vista gorda, se callaron, son cómplices de la debacle del país. Entonces yo lo que creo es que en este momento no hay posibilidad de un pacto, porque un pacto implica también revisar la Constitución y hacer una constituyente. Y le temen a la Constitución, le temen a una nueva constituyente. Stephen McFarlane, que fue embajador de Estados Unidos, dijo en una entrevista algo muy certero. Las élites económicas de Guatemala se equivocaron al aliarse con el agente equivocado. Las élites económicas se han hecho de la vista gorda con el narcotráfico, con la cooptación de las instituciones, con la inexistencia de un Estado de Derecho, y van a pagar las consecuencias. Hoy, el sector privado tiene competencia del narcotráfico en sus propios negocios, en la importación de cemento, en la producción de pollo. En todos los negocios legales están participando. ¿Por qué? Porque no tuvieron visión de país. Y eso se paga caro. El no tener visión de país se paga caro, tarde o temprano. Sí, y ya que no existen condiciones, ¿cómo podríamos entonces, presidente, que quizás no existen condiciones, cómo podríamos poder incentivar a la juventud? De acuerdo a las cifras del censo, del último censo que se realizó, un gran segmento de la población guatemalteca entre 18 y 30 años constituyen una parte importante del padrón electoral. Los ciudadanos entre estas edades, entre este grupo etario, están llamados a poder ejercer su voto el próximo 25 de junio. Sin embargo, no le emociona a los jóvenes ir a votar, ni les llama la atención. Y lo peor de todo, y lo que a mí más me preocupa, cuando yo hablo con jóvenes, con universitarios, con colegas abogados, cuando hablo con empresarios, con emprendedores, con tanta gente y de tantos sectores, y cuando escucho que ellos piensan que las decisiones que se toman en el Congreso y en el gobierno no les afectan, o que ellos creen que no les afectan, entonces no les importa ir a votar o no, les da igual. Piensan que el voto no es relevante, pero es la única manera de poder hacernos responsables del próximo gobierno o de las autoridades que van a estar gobernando durante los próximos 4 años. ¿Cómo podemos, esa apatía se vivía tiempo atrás o es algo novedoso? ¿Cómo ve usted, cómo podemos convencer a ese sector de la población guatemalteca, a esa juventud, de que es fundamental que ejerzan su derecho al voto, que ejerzan sus derechos civiles y políticos para que no nos terminemos de hundir y que esta crisis que estamos atravesando, esta crisis económica, social, los índices de violencia han aumentado, la deserción escolar ha aumentado, la desnutrición infantil crónica y aguda ha aumentado, las condiciones ahora que los niños están regresando a las escuelas son ya ni siquiera la palabra precaria es un calificativo para referirnos a esas condiciones de las escuelas. Yo he ido a fiscalizar e incluso presenté una iniciativa de ley para rescatar a más de 17,000 escuelas que no han podido ser remozadas desde hace 20 años, porque en el Ministerio de Educación no hay voluntad para hacerlo, porque hay un negocio detrás de todo eso. Y entonces, cuando vemos todo eso y que hay tanta desesperanza y tanta desolación, y que uno trata y hace el esfuerzo de motivar, de incentivar, y que el Tribunal Supremo Electoral, bien o mal, ha estado haciendo campañas de afiliación para llamar a la juventud a afiliarse, y que no se están teniendo los resultados que se esperaban o que no se está levantando ese ánimo a la juventud. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos convencer a la juventud que solamente involucrándose en política, que solamente haciéndose responsables del ejercicio de sus derechos, entonces podemos cambiar la realidad nacional? ¿Usted cree que todavía es factible esto?
cuando el agua nos llegue al cuello. Cuando el agua nos llegue al cuello, vamos a tener que reaccionar. Pero lo segundo, y tú lo dijiste muy bien, la pregunta que se hacen los jóvenes, ¿en qué me beneficia votar? ¿En qué me beneficia apoyar a determinado candidato si todos son iguales? Todo es lo mismo. Nadie, ves el panorama electoral y ves los discursos políticos. Hay una mediocridad espantosa. Hay mejor discurso fascista que discurso democrático. Los discursos son palabritas huecas que no te dicen absolutamente nada, porque la clase política que hoy lucha por llegar al poder cree que somos idiotas y cree que con cancioncitas y con frases como el pueblo manda, creen que pueden llegar al poder. El gran problema es cuando nos llega el agua al cuello. Yo acabo de estar hace menos de una semana, Luis, con expatrulleros. Están muy enojados, están bravos, están pensando en paralizar el país, están pensando en tomar los puertos y jugarse la vida. Y como dijo uno de ellos en el discurso, perdón, si a los 17 años arriesgué la vida porque me llevaron a la fuerza a enfrentar la guerra, no voy a arriesgar mi vida ahora a mis 65, 70 años. Están dispuestos a todo. ¿Qué chispa es la que falta? Lo que no han considerado la clase política ni los gobernantes es que creen que el poder es eterno. No saben de lo efímero del poder y no saben que un chispazo puede cambiar de la noche a la mañana todo un panorama político. El presidente Yamatei, si es que me llega a escuchar, debería ser muy analítico, muy precavido y sobre todo muy humilde, porque de él va a depender los próximos 20 años que se vivan en Guatemala. Y también del Tribunal Supremo Electoral. Cualquier cosa, por muy insignificante que sea, puede estallar en una convulsión de carácter social de grandes dimensiones. Sí, retomo un poco sus palabras en el sentido de todos son lo mismo. Y aquí aprovecho para hacer un poco de campaña a nuestro favor, porque yo sí puedo decir que no somos lo mismo. Por eso estamos en Viva. Por eso estamos en Viva, porque estamos comprometidos con el pueblo de Guatemala, con la juventud, con los sectores, con los grandes sectores y las mayorías sociales de este país. Y una cosa importante, Luis, tenemos un candidato presidencial que tiene palabra, que tiene experiencia, que se siente orgulloso de su origen, que tiene un discurso valiente y un discurso plagado de verdades que le está llegando a la población. Yo estoy sorprendido muy agradablemente de tener el mejor candidato presidencial, el mejor discurso y el hombre más humilde que yo he visto, políticamente hablando. Sí, que además trabaja y trabaja y trabaja y que tiene claro, yo creo que lo que usted mencionaba en una parte anterior respecto a qué quiere llegar a hacer al gobierno. Tiene claridad. Lo tiene claro, hay un plan, hay equipo, hay capacidad técnica. Eso es, creo que la política es esto, ¿verdad, presidente? Tomarnos las cosas con seriedad, abordar los temas no solo desde lo político, sino también desde lo técnico y que cada propuesta que se haga tenga un sustento, tenga un fundamento y no hablar solo por hablar ni andar en palabrerías que al final es un discurso populista. Sí, ¿no? Ahí vemos a candidatos haciendo uno y mil malabares y denigrando la política. Al final yo creo que eso es lo que hacen y creo que los jóvenes y la población en general sí debería de tener la capacidad de discernimiento y de poder hacer un voto inteligente. Sí. Habemos gente que sí estamos de verdad comprometidos con lo que el país necesita y que estamos para trabajar por la gente. Yo en mi nombre siempre pongo Luis Pineda, un diputado para la gente. Porque si por algo me he caracterizado es por tener las puertas siempre abiertas y todas las personas que me llegan a buscar a mi oficina son escuchadas, son atendidas y el trabajo de intermediación o de fiscalización que pueda hacer por ellos lo hago con muchísimo gusto porque es mi obligación y porque para eso estoy en política. Yo tengo una pregunta, ya tengo... Antes me gustaría decirte, disculpa que te interrumpa. Son muchos hechos los que demuestran la seriedad de Armando Castillo como candidato a la presidencia. Muchos. He recorrido con él 6, 7 departamentos y me he dado cuenta de la seriedad, de la humildad, de la sencillez
y de la valentía que tiene para hacer los cambios que Guatemala necesita. Pero entre esos hechos, nosotros el discurso, la relación con la gente, la capacidad de organización, la capacidad de relacionarse con su pueblo, sino demuestra que tiene buena voluntad al tener candidatos como tú, como Evelyn, que les da posiciones de privilegio, que no lo hace ningún otro partido. Eso demuestra que está viendo con seriedad el proyecto y que no importa sacrificar parte de su gente, más que todos los demás candidatos que yo he podido observar, creo que el 90% son candidatos intachables, los que he podido ver. Se colará alguno, como no somos perfectos en esta tierra, pero creo que todas esas actitudes demuestran el compromiso que tiene Armando Castillo seriamente con el país. Y es una gran responsabilidad que recae sobre mis hombros y sobre los hombros de la diputada Evelyn Morataya y de los demás candidatos que vamos a buscar la elección, porque el hecho de que estemos encabezando listados es una enorme responsabilidad, presidente, y en mi caso, pues, de ser joven y de demostrar que los jóvenes tenemos la capacidad y que tenemos vocación de servicio y que podemos hacer las cosas bien o mejor que muchos que llevan años de estar en el Congreso y que no han hecho absolutamente nada. Y en todo este pasaje político y en todo este bagaje que usted tiene, presidente, yo siempre desde que lo conozco he tenido una pregunta que no se la he podido hacer, pero que creo que es muy valioso podérsela hacer y que la gente escuche su respuesta. Y es, cuando usted fue gobernante, esos 4 años, ¿cuál considera que fue su mayor aprendizaje? ¿Cuál fue ese aprendizaje que usted considera que es lo que le da la sabiduría para poder seguir en política después de tanto tiempo y para poder seguir estar en la arena política en pleno 2023? Hay varias enseñanzas, Luis. Una, rodearse de gente más preparada que uno, no importa si coincide o no con su planteamiento ideológico o político. Si es una persona capaz técnicamente, que va a cumplir una tarea en el gabinete y la va a cumplir eficientemente, no importa de qué corriente ideológica sea, hay que nombrarlo. No hay que nombrar amigos por nombrar amigos, porque hay amigos también que son capaces y que pueden cumplir con una responsabilidad de manera perfecta. Pero rodearse de gente más inteligente que uno, más experimentada que uno. Yo tuve en mi gabinete un gabinete de lujo porque solicité gente más preparada que yo. 1, 2. La segunda enseñanza, el presidente no tiene todo el poder nacional, tiene parte del poder nacional, tiene entre un 25 y 30%. 3, que hay que dialogar, pero que hay que escuchar más que dialogar. Los presidentes no escuchamos, los presidentes creemos que tenemos la razón, nos entra el síndrome de hubris, que todos lo sabemos y todo lo resolvemos por arte de magia. El presidente debe consultar mucho y escuchar mucho. Esas son las experiencias. Y que el poder es efímero y que solo tienes una oportunidad para hacer las cosas y hay que hacerlas. Y hay que hacerlo correcto. Imagínese la profundidad de lo que acaba de decir. Solo tenemos una oportunidad para hacer las cosas y hay que hacerlo correcto. A eso estamos llamados en estos tiempos y a eso creo que la clase política que se va renovando debe de estar llamada. A hacer las cosas correctas, que debe de ser la regla y no la excepción. Fíjate que tengo poco tiempo de conocerte, pero quizá te conozco más por todo lo que he oído de ti. Yo, cuando estoy dialogando contigo, estoy dialogando con un joven político maduro. Yo debería estarte preguntando ahorita qué experiencia sacaste del Congreso, cómo te han servido estos 3 años, cuáles son las cosas, así como tú me preguntaste a mí, cuáles son tus mejores experiencias, qué es lo que crees que puedes dar. Y no lo necesito, porque al oírte me doy cuenta que has crecido mucho y has madurado mucho políticamente. Sí, el Congreso definitivamente es una escuela en todo aspecto. Lo hace humanizarse a uno también todavía más. ¿Y sabe qué creo yo que es lo más importante, presidente? En mi casa, mis papás me enseñaron siempre a ser humilde y a ser agradecido. Y mi mamá, yo siempre tengo presente una frase que mi mamá nos dice cada vez que puede a mis 2 hermanos y a mí, y es: una persona humilde cabe en cualquier lugar. Y al hablar de humildad no me refiero a hablar de condición económica o hablar de
de humildad con una cuestión de que uno tiene que dejar pasar todo o de que uno no puede imponer respeto, sino hablar de humildad me refiero a la capacidad que uno puede tener de reconocer que uno no lo sabe todo, que uno puede compartir con todos los sectores y con todas las personas y guardar respeto siempre. Y lo más importante, creo yo, que cuando uno es humilde puede contactar y puede comprender y puede ponerse en los zapatos de la gente. Y entonces uno puede tener claridad de por qué estar en el Congreso y no olvidar los motivos por los cuales uno llegó al Congreso de la República. Entonces, sí, el Congreso, he pasado infinidad de anécdotas en estos casi 4 años que tengo de estar ahí. Y me siento muy orgulloso del trabajo que he hecho, porque lo he hecho siempre respetando esas convicciones por las cuales me involucré en política. Y hay un caso muy importante en el 2021 respecto a un abuso de poder que se dio a un vendedor de huevos. Y lo traigo a esta conversación, presidente, y se la quiero contar porque quisiera escuchar también su análisis sobre esto. Y es cómo se dan las injusticias a diario en este país. Cómo lamentablemente las personas que no saben sus derechos y las personas de más escasos recursos son las que sufren las peores consecuencias de las desigualdades que tenemos en Guatemala. Este pobre señor estaba haciendo un trabajo digno, vendiendo huevos para sostener a sus 2 hijos y a sus papás, y se estacionó aquí en la zona 12, cerca, y entonces él solo bajó a dejar unos cartones de huevos a una tienda, ¿lo vio? Lo vi. Y llega Emetra y le pone el cepo y no lo dejan ni siquiera. Él ya se estaba subiendo al carro y lo que hace el otro agente es que se pone en la puerta del carro como un poste, no lo deja subirse. Y el otro lo que hace es que le empieza a poner remisiones por faltarle el respeto a la autoridad, por estar en un lugar que no era permitido y una serie de cosas. Y entonces aglutina ahí un grupito de gente y se genera una confrontación y total que el señor lo sacan de sus casillas y se va a los golpes con el agente, él quita el cepo y se va. Bueno, más o menos 1 kilómetro adelante, la Policía Municipal de Tránsito hace una coordinación y yo estaba en casa y cuando veo un video, 12 agentes municipales de tránsito le hicieron un círculo y lo empezaron a golpear y a patear cual delincuentes, como que si fuera una banda de delincuentes. ¿Qué ejemplo le estaba dando la autoridad a la población? Que la misma autoridad que debe de hacer que se cumpla la ley, la estaba violentando. Entonces yo me preocupo, me indigno, y como soy abogado, agarro a la carceleta de la Torre de Tribunales, porque en los medios de comunicación lo que decían es que se lo habían llevado. Resulta que no estaba ahí, que se lo habían llevado a un hospital de la paliza que le habían dado, estaba mal. Se lo habían llevado a un hospital y bueno, al final llego, lo encuentro y el agente de tránsito con el cual él había tenido el altercado tenía 2 camarógrafos, tenía 3 abogados de la municipalidad, habían 5 agentes de PMT acuerpándolo ahí en la Torre de Tribunales. Tenía de barato 15 personas que lo estaban apoyando. Y Víctor Salas, que era la persona, el vendedor de huevos, que lo único que estaba haciendo era tratando de vender huevos para sostener a sus hijos porque es un papá soltero, estaba solo. Nadie por él, absolutamente solo. Ni siquiera tenía recursos para pagar un abogado. Y entonces cuando yo llego y lo veo todo golpeado, digo yo, no puede ser. ¿Qué está pasando en Guatemala? No podemos permitir que quien tiene que cumplir la ley la esté violando y le esté mandando ese mensaje a la población. Y me quedo desde ese momento con él, paso la noche ahí en la carceleta de la Torre de Tribunales con él. Al otro día, que es la audiencia, otros 2 abogados se apersonaron y de forma gratuita también ejercieron la defensa. Y yo le pago la multa y sale y bueno, y va con su familia. Y total que se volvió una noticia nacional e internacional. Lo entrevistaron hasta de Primer Impacto y de otros medios internacionales. Y entonces hago yo un Facebook Live y voy a su casa y conozco a su familia. Y de ese caso, después yo mando a requerir información a la Policía Municipal de Tránsito, a la Municipalidad de Guatemala, para determinar los abusos de autoridad que se estaban teniendo en la imposición de multas de tránsito. Y cómo, por qué a los camiones de las empresas grandes de aguas gaseosas y de otro tipo de negocios gigantescos se pueden parar en donde sea
que nadie les dice absolutamente nada? ¿Y por qué porque los dueños son concejales en la municipalidad. ¿Verdad? ¿Y por qué a un vendedor de huevos que simplemente estaba haciendo un trabajo y que se había bajado un minuto, lo trataron de esa manera? Y entonces hago el trabajo de fiscalización y finalmente lo que resulta es que presento una iniciativa de ley para reformar la ley de tránsito, que desde hace 25 años no ha sido reformada y que se necesita actualizar para implementar mecanismos tecnológicos avanzados de grabación para evitar los abusos de autoridad y para evitar que la corrupción se dé también, porque lo que pasa es que a veces, mira, o querés la multa o me das tanto, ¿va? Y eso no debería de darse. Y entonces presento la iniciativa de ley y ahí en este momento fue enviada a la Comisión de Comunicaciones y a la Comisión de Asuntos Municipales y le tendrán que emitir el dictamen correspondiente. Y entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que cuando uno está comprometido de las enseñanzas en el Congreso de la República, cuando uno de verdad trabaja para la gente, no lo hace solamente para obtener un rédito político, sino se hace también de una forma seria. Por empatía, te pusiste por en lugar empatía, de él. y que de eso surgió una iniciativa de ley. Qué interesante. Entonces, es contar un poco las experiencias que yo he pasado y que la gente sepa también. Creo que a veces la gente no se informa, pero que la gente conozca también lo que se ha hecho y que sepan que somos los que estamos en esos cargos de elección. Que me alegra. Humanos y humildes. Mira, me alegra mucho lo que me cuentas, pero además me permite contarme una anécdota que también tiene que ver con huevos. A ver. Empezando el segundo año de gobierno, me llamó mi ministro en el primer año de gobierno, me llamó mi ministro de Economía, Eduardo Weyman, un tipazo que sacrificó la sociedad guatemalteca por tener una posición independiente en el Ministerio de Economía. Se atrevieron hasta a especular que le iban a quitar el título de licenciado en Economía en la Marroquín porque había puesto las leyes y los acuerdos a favor de la libertad económica. Me llama una noche, le contesto y me pregunta si había visto Noticiete. Le dije que no. Entonces te mando el cassette, en ese tiempo era un VHS, los cassettes que se usaban. Ajá. Me mandó. Era una señora llorando porque la capturó la policía en Malacatán por contrabandear 5 cartones de huevo. Esa era la noticia. Y la mujer lloraba diciendo que los huevos eran para comer a su familia y que los compraba en Tapachula porque salían más baratos. Ese día le devolví la llamada la misma noche a Weyman y le dije, mañana quiero un acuerdo ministerial liberando la importación de pollo, de huevo, sin ningún impuesto. Vieras el escándalo que hicieron. Hubo una señora, que me reservo el nombre, que me llamó para mentarme la madre porque yo me había atrevido a liberar la importación de pollo. Le dije, a mí me importa, lo que usted se harta no me importa, lo que come el pueblo sí. Ese es el presidente que tiene sensibilidad, que tiene empatía, que se pone en el lugar del otro. Y así te podría contar muchas anécdotas. Esa anécdota que me contaste es una maravilla. Pero hay algo que hay que decir también, Luis, y que muchos callan porque tienen controlado todo. Esa municipalidad tiene que rendir cuentas en el futuro. Los 40 años que han estado, los niños bien, los niños popis y los niños de plástico, que han hecho lo que han querido con la municipalidad, sin rendir cuentas a nadie. Tienen que rendir cuentas un día. Un día tiene que llegar un alcalde que esculque y que investigue todos los desmanes, porque para lo único que han servido es para pasos a desnivel. Para llenar de hoyos la ciudad. Exactamente. Y el tema del agua, presidente, también. No han resuelto los problemas fundamentales. La gran, es impresionante cómo la crisis del agua en Guatemala cada vez está más latente. Y qué casualidad, ¿va? Que en las zonas más populares, como la zona 18, la zona 5, la zona 21, la zona 1, la zona 3, la zona 7. No hay nada. Ahí es donde no hay agua, ¿verdad? Y en otras zonas no les falta todos los días y a todas horas el agua. Entonces, justamente esos temas de fiscalización, tarde que temprano, las autoridades que han estado ahí tendrán que rendir cuentas. Así es. Y creo que esto da para mucha conversación más, pero vamos a continuar abordando otros temas en un momento.